Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Bendecidos, amén. La bendición del Señor siempre está con nosotros, aunque a veces no lo reconocemos, pero la bendición del Señor siempre está con nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a permitir que los niños salgan en este momento a su iglesia infantil y luego continuamos acá con el servicio para nosotros los adultos. Tú manéjalo, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Cómo les va con el calor? Bastante calientito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que por lo menos tenemos algo aquí que nos refresque. Así es que si todavía siente mucho calor, quieren que prendamos el otro de este lado, háganle saber ahí a los sugieres y lo prendemos, ¿verdad? Que al prender de acá de este lado hace un poquito de ruido para acá enfrente, pero ni modo, nos aguantamos, ¿verdad? Es mejor aguantar el ruido que aguantar el calor, pero por ahorita creo que estamos bien. Bueno, pues gracias a Dios que nos permite una vez más estar acá reunidos para alabar, para bendecir su nombre y para ser ministrados esta vez a través de la palabra. Hoy día no está el hermano Pedro con nosotros, tuvo que salir, asuntos personales, así es que se me encargó a mí el traer la palabra de Dios y le doy gracias a Dios por el privilegio. Yo sé que no soy digno, pero así es Dios. Y yo estoy seguro que usted y yo vamos a ser bendecidos en esta tarde con la palabra que Dios puso para nosotros en este día. Bien, pues hace un rato escuchábamos la alabanza La Niña de tus Ojos. Y el mensaje que ahora traemos se llama En Dios llegamos a ser muy especiales. ¿Cree usted eso? ¿Cree que usted es una persona muy especial para Dios? Amén. Somos, como dice el canto, la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Entonces vamos a leer en su palabra, en Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, a ver si Mikey lo puede poner ahí en la pantalla. Ahí está. Bueno, la palabra de Dios dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hace estas declaraciones, dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Él que cambió nuestra vida, que nos llamó de donde nos encontrábamos en tinieblas, para que ahora estemos en la luz admirable de Dios, y que lo anunciemos, que lo proclamemos. Hermanos, hace algún tiempo leí una historia acerca del rey Luis XVI de Francia y de su hijo, quien había sido, este rey, el rey Luis XVI fue el último monarca absoluto de Francia, y cuando la revolución francesa llegó, él fue removido del trono y fue encarcelado. Entonces, su joven hijo, el príncipe, fue llevado por los que lo destituyeron a su padre y pensaron que dado que el hijo del rey era el heredero del trono, si tan solo pudieran, pensaron ellos, destruirlo moralmente, de tal manera que nunca comprendiera el gran destino que la vida le había deparado, el destino de ser rey, de ser el sucesor del rey. Hermanos, si pensamos un poquito en esto, podíamos darnos cuenta que es de la misma manera que nuestro enemigo, el enemigo de los hijos de Dios, trabaja también. El enemigo quiere envolvernos en esas cosas de la vida que no nos convienen para que nos desenfoquemos de
de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, a este príncipe lo llevaron a una comunidad lejana y lo expusieron a todo lo sucio, a todo lo vil que pudiera ofrecer la vida. Durante más de 6 meses recibió ese trato. Estuvo expuesto intensamente a la tentación y luego, después de un tiempo de estar expuesto a esas tentaciones, le preguntaron por qué no se había sometido a esas cosas, que por qué no había participado. Esas cosas que le habrían brindado placer, que le habrían brindado satisfacción a sus lujurias y eran deseables y eran todas suyas, podían ser todas suyas. Y el joven dijo: no puedo hacer lo que me piden porque yo nací para ser rey. ¿Qué les parece? Esa es la determinación que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Porque nuestro Padre es un rey. Amén. Nuestro Padre es un rey. Y así como ese príncipe quedó expuesto a todo lo vil y perverso de esta vida, así también ustedes quedarán expuestos a mucha suciedad, a mucha degradación de nuestra generación hoy en día. Pero usted y yo, aunque no nacimos para ser reyes o reinas, porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos, solamente hay un rey, amén, y ese rey se llama Jesucristo. Entonces ese rey es eterno. Nosotros no nacimos para ser reyes, pero sí nacimos para ser miembros de la realeza divina. ¿Cuál es entonces nuestro potencial en calidad de hijos espirituales de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo debe de influir en nuestra manera de vivir el conocimiento de nuestro Padre Divino? El conocimiento de nuestro potencial divino. Como hijos de nuestro Padre Santo y Celestial, podemos llegar a ser santos, así como Él es santo, y heredar todo lo que Él tiene, todo lo que Dios posee, es nuestro porque somos hijos suyos, porque somos miembros de la familia real, somos realeza. En la historia que les conté, estamos hablando de un reino terrenal, pero aquí con Dios nosotros estamos hablando de un reino celestial, de un reino espiritual. En las epístolas de Pedro y de Judas encontramos enseñanzas valiosas para ayudarnos a poder vivir como dignos hijos de Dios. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo y le reconocemos como nuestro Salvador, nos volvemos muy especiales para Dios. Pero muy importantes para Dios. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar donde se sienta que es tratado como una persona muy especial? Como dicen, ¿alguna vez le han dado a usted el trato VIP? Bueno, no sé cómo se dice VIP en español, o creo que ese término no se usa en español, pero si se usara, sería algo así como PMI, tal vez, persona muy importante, un PMI. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces nos convertimos en VIP de Dios, o en PMI, como diríamos en español, ¿verdad? Personas muy importantes para Dios. Somos los VIP del reino de Dios, del reino de los cielos. Venimos a formar parte del pueblo de Dios, así como cantábamos hace un rato, somos el pueblo de Dios. Y tenemos que cantarlo creyéndolo, porque en verdad somos el pueblo de Dios. ¿Cree usted que somos el pueblo de Dios? Amén. Somos la familia de Dios, y Dios hace 4 cosas para los que creen en Él. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, 4 cosas que Dios hace a los que creen en Él, basados en estos versículos, así como lo dice este pasaje. Y la cosa número 1 que el Señor hace para los que creen en Él es que somos linaje escogido. Slide número 1, Mikey.
Somos linaje, número 2, perdón, somos linaje escogido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí el apóstol Pedro está tomando el término usado en el Antiguo Testamento, pero lo está aplicando a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios se refirió a la selección o al escogimiento del pueblo de Israel de entre todas las naciones. Aquí en Isaías 43, versículos 20 y 21, dice, en la última parte del versículo 20, dice, a mi pueblo escogido. ¿A quién se está refiriendo el Señor cuando dice a mi pueblo escogido? Se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Pedro está tomando eso para referirse a la iglesia, porque así como el pueblo de Israel era su pueblo escogido, también ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Y el versículo 21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Eso mismo es lo que nos está diciendo el texto que acabamos de leer, que fuimos, que somos linaje escogido, nación santa, adquiridos por Dios. ¿Para qué? Dice, para que proclamemos la verdad de Dios, para que nos llamó para que vengamos de las tinieblas a su luz admirable, o para, como dice este pasaje aquí, para que proclamemos alabanzas al Señor. Entonces ahora Dios ha extendido su gracia, su misericordia más allá del pueblo de Israel, y por medio de su Hijo Jesús nos da una nueva identidad, convirtiéndonos así en sus hijos. Entonces pasamos de ser parte de un linaje desconocido, un linaje sin importancia, a ser parte del linaje de Dios, el linaje escogido de Dios. Ahora que somos del linaje de Dios, ahora que somos hijos de Dios, debemos vivir como tales. ¿Cómo podemos usted y yo lograr vivir una vida digna de hijos de Dios? Una vida de santidad. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, yo creo que por nosotros mismos, por puro esfuerzo humano, jamás lograríamos vivir una vida digna de hijos de Dios. Por lo que fue necesario que Dios enviara su Espíritu, el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, dándonos poder para vivir vidas de santidad para Dios. Y esto es lo que, hermanos, hace algunos domingos el pastor Pedro predicaba, cuando nos predicaba acerca del Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo para los creyentes. Ahora el Espíritu Santo está cambiando interiormente a la gente. Aquellos que deciden entregar su vida a Jesús, está cambiando su mentalidad, está cambiando su forma de vivir, está cambiando sus prioridades y propósitos en la vida. Nos está cambiando, no está cambiando nuestros rasgos faciales o físicos, pero está cambiando nuestros corazones y nuestras mentes para que seamos como Jesús. Y así está formando un pueblo nuevo, una raza nueva, o como leíamos al principio de este pasaje, un linaje escogido. Dios está implantando, nos está dando, está haciendo partícipes de su naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? Nos está haciendo partícipes de su naturaleza divina. Esto suena maravilloso, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina? Pero es la verdad, así lo dice su palabra, porque los creyentes en Jesús somos. Y vamos a ver 4 aspectos de lo que somos los creyentes en Jesús. Letra A, nacidos de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículos 5 y 6 dicen así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Entonces nos llamó con ese propósito para purificarnos, para limpiarnos de todo pecado, para que ahora seamos nacidos de nuevo. Este es nuestro segundo nacimiento. Los creyentes en Jesús, letra B, también somos renovados en nuestra mente. Somos renovados en nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como ven, tenemos que ser renovados en nuestra mente primero, para luego poder renovados en nuestras acciones. Por eso Romanos 12:2 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Toda acción comienza en la mente. Por eso Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en la carne. Si nosotros en las cosas que pensamos, esas son las cosas que vamos a hacer. Pero si pensamos en el Espíritu, en las cosas espirituales, entonces andaremos en el Espíritu. Entonces decíamos, los creyentes en Jesucristo somos nacidos de nuevo, renovados en nuestra mente, y letra C, nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y letra D, somos nuevos hombres y nuevas mujeres. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 dice: y revestido de nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como ven, tenemos que revestirnos de la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que Dios nos da cuando venimos a creer en Él. Tenemos que ser revestidos, pero cuando nos vestimos, ¿verdad? Que no nos ponemos una ropa limpia y nueva encima de la ropa sucia y vieja que llevamos puesta. Tenemos que despojarnos de la ropa sucia para ponernos una ropa limpia, ¿verdad? Igual manera, hablando espiritualmente, tenemos que deshacernos de aquellas cosas malas, del pecado, de la naturaleza pecaminosa, para poder revestirnos de la nueva naturaleza. Los que creemos en Dios, llegamos a ser, decíamos, número 1, linaje escogido. Y número 2, slide número 4, número 2, real sacerdocio. Real sacerdocio. Muchas personas tienen la idea de que Dios es un Dios lejano, un Dios distante, que habita en algún lugar del espacio exterior. Piensan que Dios no se preocupa por la humanidad, que no hay una relación personal que podamos tener con Dios, por lo tanto no tienen comunicación con Dios. Dios está fuera de los asuntos cotidianos y piensan que a Dios no le interesa nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Dios es un Dios cercano. Estamos tan cerca de Dios como un clamor o una oración, una alabanza. Pero mucha gente cree que necesitan un mediador para tener relación con Dios, que necesitan un intercesor para que abogue por ellos, que necesitan un representante, alguien que los represente ante Dios, un intermediario para acercarlos a Dios y que Dios pueda acercarse a ellos. Por esto es que muchas personas acuden a un sacerdote y ponen toda su confianza en un hombre de religión. Pero esto es lo precioso del mensaje del Evangelio, hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos convierte en sus hijos. Él nos adopta como sus hijos. Dios nos hace
real sacerdocio. Hace que cada uno de nosotros, hombres o mujeres, seamos sacerdotes o sacerdotisas reales para servir y rendir culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que somos sacerdotes del Dios vivo? Él nos otorga el libre acceso a su presencia y podemos acercarnos a Él en cualquier momento. De hecho, hermanos, Dios espera y Dios desea que vivamos en su presencia todos los días y cada instante de nuestra vida. Si se han dado cuenta en el Antiguo Testamento y en el culto que se rendía a Dios en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios. No había un lugar que se llamaba el lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote entraba allí. ¿Y saben cuántas veces entraba ahí el sumo sacerdote? Solamente una vez al año. Una vez al año para interceder por los pecados de él y de todo el pueblo de Israel. Pero ahora, por eso es que Dios nos está llamando real sacerdocio, porque ahora nosotros tenemos el privilegio de poder estar en la presencia de Dios, de poder entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. Cada día, cada momento de nuestra vida, en cualquier momento podemos acceder a la presencia de Dios. Por eso somos sacerdotes. Y somos sacerdotes reales. No solamente somos sacerdotes, sino somos sacerdotes de la realeza divina. Sacerdotes que pertenecen a la majestad soberana del universo. Sacerdotes del único Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos el sacerdocio del Dios mismo. Apocalipsis 1, versículo 6, ahí está en la pantalla. Dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Estas sí son buenas noticias, ¿verdad? Reinaremos con Él. Fíjense, no solamente somos parte de un reino, no solamente somos súbditos de un rey, no solamente somos súbditos del reino de Dios, sino somos, como dice aquí, reinaremos con Él. En un reino, ¿quién es el que reina en un reino? El rey solamente, ¿verdad? Y los demás, ¿qué son de Él? Son súbditos del rey. Y nosotros en verdad somos súbditos del rey de reyes y Señor de señores, pero no solamente nos limita a Dios a que seamos sus súbditos, sino dice que reinaremos con Él. Dice que en el reino milenario reinaremos con Él, con Jesucristo, por 1000 años. Tenemos un lugar especial en ese reino. Somos personas importantes en el reino de Dios. No quiero entrar en el tema de cuándo será ese reino milenario, o si será antes de la tribulación, después de la tribulación, como dicen unos, o no queremos entrar en ese tema, pero lo que sí estamos seguros que aquí dice que habrá un reino milenario y que nosotros reinaremos con Cristo. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quizás algunos podían decir: bueno, pero aquí está hablando específicamente a los hijos de Israel. Pero como decíamos anteriormente, el apóstol Pedro está aplicando estos términos que Dios usa para referirse al pueblo de Israel, lo está aplicando a la iglesia, porque Dios ha extendido su gracia, su misericordia hacia todo aquel que cree en Él. No solamente está limitada la gracia de Dios al pueblo de Israel, sino ahora a todo aquel que cree en Él, a la iglesia. Él nos ha hecho sacerdotes y sacerdotisas suyas para que podamos tener una relación personal con Él. Los que creemos en Dios llegamos a ser, decíamos, número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Y número 3, nación santa.
nación santa. Esta palabra santa o santos a muchos como que les da miedo o los hace pensar cómo es posible que nosotros podamos ser llamados santos. Pero es la verdad, Dios nos llama a ser santos. La iglesia del Nazareno hace énfasis en la vida de santidad porque es algo bíblico, es algo que Dios nos muestra y es algo que Dios nos dice que Él desea que nosotros seamos santos. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo, y así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Para muchos se les hace imposible, pero como decíamos anteriormente, quizás estamos seguros que es difícil y es imposible para nosotros como seres humanos poder vivir una vida de santidad, pero para eso Dios nos mandó el Espíritu Santo para que nos dé ese poder para vivir la vida de santidad que Dios quiere que vivamos para Él. Este título de Nación Santa es un título muy significativo para nosotros los creyentes, porque somos llamados santos, algo como decía que el ser humano nunca podía lograr por puros esfuerzos humanos, pero Dios está formando una nación santa de todas las personas de todo el mundo, llamando gente de todos los países y naciones para que formemos parte de una nueva nación, la nación santa. La palabra santa utilizada aquí viene de la raíz griega que es agios, que significa separado, apartado o diferente. Separado porque debemos de separarnos, debemos de ser separados del pecado, de la vida de pecado. Apartados porque debemos ser apartados para Dios, consagrados para su gloria. Y diferentes porque debemos de ser diferentes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de proceder, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de pensar y aún en nuestra manera de morir. ¿Cómo es que un creyente es diferente a un no creyente en la manera de morir? ¿Cómo se imaginan ustedes que muere un no creyente? Yo me imagino que muere con una gran incertidumbre, con miedo seguramente, con temor de lo que viene después de la muerte. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, si nosotros creemos en las promesas de Dios, en la vida eterna, entonces cuando llegue ese momento, tenemos que tener esa confianza, esa seguridad y nuestra muerte va a ser diferente a la de uno creyente porque sabremos hacia dónde vamos. Amén. Y no tenemos que esperar hasta el último momento de nuestra vida para saber hacia dónde vamos. Desde ya debemos de estar conscientes de eso y tener eso bien consciente, bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando llegue ese día iremos a un lugar mucho mejor, a la presencia del Señor, al gozo del Señor. Amén. ¿Tiene usted esa esperanza? Amén. Dios está llamando a toda persona de este mundo por medio de la predicación del Evangelio a formar parte de esta nación santa. Toda persona que esté dispuesta a separarse del pecado, de la maldad de este mundo, apartar su vida para Dios, Dios le tomará y le convertirá en un ciudadano o una ciudadana de su nación santa. Todo aquel que responde al mensaje de salvación con arrepentimiento, con fe, viene a formar parte de la nación santa de Dios. Por eso es que decimos que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino ¿dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo con Dios. Amén. Isaías 35, versículo 8. Allí está en la pantalla también. Dice: allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para que el que ande en ese camino, y los necios no vagarán por él.
¿Cuál es el camino que debemos de transitar entonces? El camino de santidad. Por eso es que Dios nos llama su nación santa. Siguiente slide, Lucas 1, versículos 74 y 75. Dice así: concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo es que debemos de servir a Dios? Dice ahí, en santidad y justicia. En santidad y justicia. Como ven, Dios nos llama a una vida de santidad. Por eso es que nos llama su nación santa. Siguiente, 2 de Corintios 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Perfeccionando qué? La santidad en el temor de Dios. Una vez más, Dios nos está llamando a una vida de santidad. No es un invento de la iglesia del Nazareno, es la palabra de Dios la que nos llama a una vida de santidad. Así es que los que creemos en Dios, decíamos, venimos a ser o llegamos a ser, número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Y número 4, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo hemos sido adquiridos por Dios, hemos sido comprados por Dios. ¿Con qué nos compró Dios? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén, que derramó su sangre, entregó su vida por usted y por mí. Pueblo adquirido por Dios. En el idioma griego, pueblo adquirido por Dios significa un pueblo de la posesión de Dios. Él nos adquirió, pagó por nosotros para que pasáramos a ser parte de su posesión. El pueblo o el pueblo suyo propio, somos propiedad de Dios. Él no nos compró, no nos adquirió para tirarnos allá a un lado, así como muchas veces compramos artículos, adquirimos artículos que nunca usamos y los dejamos allí tirados a un lado acumulando polvo. No, Dios nos adquirió para que fuéramos de su posesión, para que fuéramos suyos, para que seamos de su propiedad. Somos un pueblo salvado para pertenecerle a Dios. Este es un pensamiento muy poderoso, muy precioso, hermanos. Que siendo nosotros nada, Dios nos haga su propio pueblo. ¿Qué éramos antes de que Dios llegara a nuestras vidas? Pecadores, inmundos, éramos nada. En cuanto a importancia, ¿éramos importantes? Nada, no teníamos ni importancia, no éramos nada, éramos pecadores, pero ahora al decir que somos de su posesión, eso nos da la idea de algo que se valora, algo que es precioso. Nosotros somos más preciosos que cualquier gema, que cualquier diamante, que cualquier tesoro que pueda existir en el mundo. Somos su posesión y Él nos cuida, nos protege, nos provee para nuestras necesidades y nos da seguridad. ¿Cómo le hace sentir esto? Privilegiado, contento, feliz. Somos su posesión. Éxodo 19:5 dice, ahí está en la pantalla también: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién son todos los tesoros del universo? De Dios. ¿Y cuál es el tesoro más preciado de Dios que existe en el universo? Usted y yo, nosotros, somos lo más preciado para Dios. Dice
Seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos. Amén. Salmo 100, versículo 3. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos el pueblo de Dios, somos pueblo suyo. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios está, hermanos, desde ya entre nosotros, porque somos su pueblo y Él habita entre su pueblo. Ya casi terminamos, hermanos, pero yo creo que es maravilloso todo esto en lo que hemos estado meditando hoy, en este día. Yo sé que ya lo habíamos leído, ya lo habíamos escuchado, pero qué refrescante es cada vez que venimos a la palabra de Dios y leemos estas promesas de Dios. Qué edificante es y qué hermoso es saber que somos pueblo de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos un sacerdocio real, que somos un linaje escogido, que somos propiedad de Dios. Hermanos, alguien ha dicho: las acciones valen más que 1000 palabras. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esta declaración. Yo creo que las palabras buenas y sinceras valen tanto como las buenas acciones, y que ambas son necesarias. Algunos, ustedes los han visto, se paran en una esquina a gritar que Cristo vive, y quizá muchos los miran como si estuvieran locos. Pero yo digo, si podemos hacer eso, está bien, si es para la gloria de Dios. Pero también usted y yo podemos actuar como Cristo lo haría y dar consuelo y dar amor, y entonces con esa actitud estaremos ganando almas para Jesús. El Señor nos ha santificado. El Señor nos dio una nueva identidad. Somos linaje escogido y coherederos con Cristo. Pero hemos sido llamados para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Entonces, conoce tu identidad. Conoce tu identidad en Dios, y serás capaz de, a través de tu testimonio y ejemplo, alcanzar a muchos para Cristo. Tenemos promesas. Acabamos de leer algunas de ellas, y hay mucho más promesas de Dios para nuestra vida. Hemos sido llamados, como dice este pasaje, somos todo esto para anunciar las virtudes de aquel que cambió nuestras vidas y que puede hacer lo mismo con todo y cada uno de los que hoy estén caminando perdidos y sin esperanza, en necesidad. Antes no teníamos esperanza ni éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, y no cualquier pueblo, sino somos pueblo de Dios. Y somos todo esto que Dios nos llama a hacer, no para encerrarnos en nuestras casas, no solo para vivir disfrutando de esas promesas que Dios hace para nosotros, sino para que compartamos esas promesas con otros. Así como nosotros algún día alcanzamos la misericordia de Dios, y Dios nos rescató de una vida hueca y vacía, quizás de mucho dolor para algunos. Así otros hoy están en tinieblas, y usted y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar. Y Dios lo va a hacer a través de tus acciones,
Dios lo va a hacer a través de tus palabras y Dios lo va a hacer a través de tus oraciones. Pero no te limites solamente a orar, haz la obra. Puedes pararte con un cartel en la esquina de tu casa y, como decía, eso está bien, si eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero también es necesario que lleves consuelo a todo aquel que lo necesite y que tengas una palabra de misericordia para aquel que jamás ha sido tratado con misericordia. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, y cada uno de nosotros en nuestro ambiente podemos ser los responsables de que un alma sea rescatada para Jesús. Cuida tu testimonio, porque los que miran tu vida, miran la vida de Jesús, porque tú eres el pueblo escogido de Dios. Inclinemos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Tal vez has estado ignorando el llamado de Dios a tu vida. Este es el momento para que te des vuelta. Yo también lo he hecho en algún momento, pero no podemos seguir ignorando lo que somos y para qué hemos sido llamados y creados. Pídele perdón al Señor. Dobla tus rodillas y la restauración y la misericordia de Dios hará la obra. Confiemos en Él, confiemos en sus promesas, pero también hagamos nuestra parte, hagamos lo que nos toca. Así como hemos recibido misericordia, entreguemos misericordia. Así como somos especiales para Dios y disfrutamos el hecho de ser especiales para Dios, de ser su pueblo, de ser ese real sacerdocio, de tener ese privilegio de acercarnos a Él en todo momento, en toda hora. Así debemos ser ese instrumento para extender la gracia de Dios hacia otros que todavía no han alcanzado misericordia porque no han abierto su corazón a Dios. Pero Dios quiere usarte a ti para llegar a esas personas, para que no solamente ores por ellos, para que no solamente les digas que hay una esperanza en Dios para ellos, pero que también con tu testimonio, con tu manera de vivir, siendo misericordiosos con otros, siendo de servicio para otros, podamos ser ese testimonio para que otros se den cuenta de que pueden también ellos vivir una vida diferente, venir a Jesús y gozar de ese privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, de ser una nación santa para Dios. Entrégale tu corazón a Jesús, renueva tu compromiso con Dios, y si nunca lo has hecho, dile conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entra a mi vida y transfórmame. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Señor por esta palabra que nos trajo en este día. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, con esto quedamos despedidos. Espero de que tengan una excelente semana de bendición y que empecemos a practicar esto que hemos aprendido en esta tarde: ser de misericordia, ser de bendición para otros, y llevemos las buenas nuevas a todo aquel que las necesite. Que el Señor les bendiga.